¿Por qué Dios no puede sanar a todos? Esa es la pregunta que muchas veces he visto en otros videos y he visto respuestas que no son realmente bíblicas. ¿Por qué Dios no puede sanar a todos? Muchas veces la gente pone experiencias personales por encima de lo que está en la palabra. Un ejemplo, dicen es que mi pariente se había reconciliado con el Señor, estaba bien, pero cayó enfermo. Pues si se murió, oramos por él y se murió y no hubo nada más que hacer, y que se dio seguramente en su soberanía, permitió que se muriera, porque si se sanaba tal vez iba a ir al mundo y iba a perder su salvación. Aunque la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque si practica el pecado no ha nacido de nuevo. Entonces en el libro de San Juan, primero de San Juan, nos enseña eso. Jesús tuvo esta situación con sus discípulos. En el libro de capítulo 17 de Mateo nos dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodillaba delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación de incrédulos y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Note algo. Y luego vemos más ahí, Jesús lo sana, y luego le pregunta, ¿por qué no pudimos expulsarlo? O sea, ¿por qué no pudimos sacar la enfermedad, el espíritu de enfermedad que había en este hombre? Por vuestra incredulidad, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que el único obstáculo entre la sanidad es la incredulidad del que ministra sanidad. La Biblia dice que pondrás las manos sobre los enfermos, capítulo Marcos 16, sanarán. La oración, llamen los ancianos de la iglesia, y la oración de fe sanará al enfermo. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. O sea, la Biblia en ningún momento está poniendo duda, o sea, y lo voy a sanar porque tiene fe el enfermo. No, la Biblia dice, y pondrá sus manos y lo sanarán. Ahora, es una cuestión de fe del que ministra. Ahora, si tú has nacido del agua y del espíritu y tienes el poder de Dios sobre tu vida, el poder de Dios viene a ti. En el día de Pentecostés vino el poder sobre los apóstoles. Y luego ellos fueron a ejecutar la obra del Señor, fueron a predicar el evangelio, y vemos que uno de los milagros que sucede fue que el paralítico que estaba sentado en el templo fue levantado por el apóstol Pedro. Entonces nosotros tenemos que comenzar a ver las escrituras y no echar la culpa a Dios. Es que Dios en su soberanía no quiso sanarlo por esto, por lo otro, por aquí, porque siempre nosotros queremos pasar el balón y echar la culpa a Dios, porque cuando decimos que Dios no quiso, no es que Dios no quiso, simplemente es que yo, nos falta fe. Ahora, la palabra de Dios dice que este género sale con ayuno y oración, y muchas veces la gente piensa que el género está hablando del demonio en sí, o del espíritu que estaba atormentando con esa enfermedad a esa persona. No, está hablando de nuestra incredulidad, porque Jesús está atacando la incredulidad de los apóstoles, porque ellos no pudieron expulsar a ese espíritu de enfermedad, ¿no? O sea, en ningún momento Jesús dijo, no, es que vamos a dejarlo enfermo porque así le tocó. No. Vemos que Jesús va y lo sana y lo reprende, se enoja por la incredulidad o generación de perversos. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?, dice el Señor. En otras palabras, o sea, ustedes han andado conmigo, han visto milagros, han visto sanidades, me han visto caminar sobre las aguas, me han visto levantar paralíticos, me han visto abrir los oídos de los sordos, abrir los ojos de los ciegos, y todavía dudan, todavía no creen en lo que Dios puede hacer. O sea, en otras palabras, los está reprendiendo, los está regañando, porque ellos no han entendido todavía. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios. El poder de Dios está en nosotros. La fe es el conducto por el cual el poder de Dios viaja hacia la otra persona. Entonces, de acuerdo al nivel de fe que yo tengo, va a ser la cantidad de poder de Dios que va a suministrar a la otra persona. Esto yo lo aprendí cuando comencé a estudiar el Manual de Sanidad Divina de John G. Lake, y eso abrió completamente mis ojos en respecto a la sanidad, y puedo garantizar que esto funciona porque es Cristo. Ahora, no es tener confianza en uno,
Es confiar en Dios, que Dios va a sanar, porque Dios lo ha establecido en su palabra, y su palabra permanece para siempre, dice la Escritura. Entonces, en otras palabras, cuando yo he nacido de nuevo, yo tengo que comenzar a hacer lo que Dios me ha mandado, a llevar sanidad, a llevar liberación. Esa es parte de lo que es un discípulo de Dios. Y si no lo estamos haciendo, lógicamente no vamos a tener un incremento, porque la buena mayordomía de los talentos, de los dones de Dios, vienen a través del ejercicio del don. Y si usted no ejercita el don, usted no va a crecer en el don, ¿no? Ahora, pues, en otro tema vamos a hablar cómo alcanzamos un don, ¿no? Pero la palabra dice que a todos los que creen en su nombre van a poner manos a los enfermos y ellos se van a recuperar, se van a sanar. Esto significa que todos, absolutamente todo el cuerpo de Cristo está llamado a poner manos para llevar sanidad, porque este es el mandato que Jesús nos ha dado. Y es a través de nuestra fe en Jesús que Él puede sanar a una persona. No somos nosotros, no somos nosotros. En nosotros está el poder de Cristo y es nuestra fe la que nos va a hacer dar el primer paso para llevar sanidad y no dudar en nuestro corazón de que Dios lo puede hacer y el poder de Dios de viajar, porque Dios nos ha encomendado a nosotros. Somos un instrumento y como instrumento nosotros tenemos que obedecer a Dios e incrementar nuestra fe. Va a haber momentos donde vamos a orar por personas y nada va a suceder. Y eso no significa que Dios no quiera sanarlo. Vuelve a orar por esa persona una vez más. Yo en mi iglesia hemos hecho talleres donde yo les he enseñado a ministrar sanidad y hemos visto casos cuando yo les he dado el ejemplo de que hemos orado por una persona una vez, nada pasa, 2 veces, comienza a irse el dolor un poco, la tercera vez, y tal vez hasta la cuarta vez que volvemos a orar por la persona, oramos. Una vez una persona no podía apoyar el talón porque tenía un dolor y nosotros pues oramos una vez, oramos 2 veces, y a la tercera vez la señora estaba caminando con los talones y no le dolía absolutamente nada y dio gloria a Dios. Otra vez estuvimos orando con una persona y el Señor la sanó inmediatamente. Su espalda estaba mal, no podía sentarse, le daba dolor levantarse y oramos por ella. El dolor se fue, pero cuando ella se fue a sentar sintió como un trac. Ella pensó que ya se había fregado, pero luego se comprueba y el dolor y el hueso se había acomodado y hasta el día de hoy ella ya no sufre de ese dolor. Entonces es Dios sanando, pero somos nosotros llevando la sanidad. Y ahora nosotros tenemos que entender que cuando no sucede una sanidad, no es culpa de Dios, sino es nuestra incredulidad. ¿Y cómo podemos sacar la incredulidad de nuestra vida? A través del ayuno y a través de la oración, ¿no? Y de esa manera nosotros, sometiéndonos a Dios, vamos a matar la incredulidad en nuestra vida y el poder de Dios va a fluir más libremente. Dios los bendiga. Si les gustaría que desarrolle este tema a más profundidad, con una buena enseñanza, pues ustedes me pueden poner ahí, por favor, desarrollemos más esa enseñanza de sanidad divina y podemos subir un video en YouTube y yo les aviso para que ustedes puedan ir y ver la enseñanza completa, porque ya es una enseñanza de 45 minutos, donde yo les puedo enseñar cómo llevar sanidad a las personas. Dios los bendiga grandemente. Estamos llamados a ser testigos del poder de Dios y a ver milagros.